Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigos, estamos para comenzar su programa Creed en sus profetas. Ustedes saben que este programa está dedicado para buscar el consejo oportuno de la palabra de Dios, un capítulo por día. A semejanza del programa que ustedes conocen, Reavivados por su palabra, también este programa transita por un capítulo por día de las Sagradas Escrituras, pero eligiendo algunos tópicos en los cuales el Espíritu de Profecía, los consejos inspirados que Dios le dio a Elena White, pueden tocar o pueden ayudarnos a comprender mejor. Y además de eso, buscamos una aplicación práctica y diaria para nuestra vida. Al comenzar el programa, les saludamos con el cariño de siempre, deseando que Dios pueda bendecir sus vidas, sus planes, sus deseos, sus anhelos personales, sus familias, trabajo, en fin, que podamos ser cubiertos por la gracia de Cristo para caminar cada día. Y en este propósito nos reunimos en el estudio de Nuevo Tiempo junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. Un saludo con alegría para ti, para nuestros amigos, para cada uno de los que nos asisten diariamente, para todos los que compartimos en la radio, en la televisión, en internet, este momento, este espacio, hoy para reflexionar un poquito más sobre el anteúltimo capítulo de Jeremías, capítulo 51. Estamos acabando Jeremías y es interesante que el Señor, a través del profeta, envía varios mensajes de advertencia para las naciones circundantes que estaban en ese momento luchando contra el pueblo de Dios. Pero también, en una especie de adelanto profético, el Señor lanza una advertencia contra Babilonia. Y entonces Jeremías vivió justo no en el periodo de apogeo del imperio babilónico, estaba apenas naciendo, ya existía, pero no era el imperio dominante, sino que era Siria en ese momento. Pero Babilonia llegaría a ser instrumento en las manos de Dios, ¿no? Años más tarde. Pero además de ser instrumento, también se convertiría en un imperio opresor. Y llegaría a ser incluso un símbolo de la fuerza que Dios tiene como enemiga a lo largo de la historia, incluso en el tiempo del fin. El nombre es simbólico para las profecías del tiempo del fin, representando a una fuerza opresora político-religiosa. Pero volvamos aquí a Babilonia. ¿Cómo es que el Señor estaba prediciendo, o qué nos dice Elena White respecto a
si estaba predicho el levantamiento y la caída de los diferentes imperios a lo largo de la historia. En el libro La Educación, página 176, ella dice lo siguiente: se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito del vigilante y santo. La profecía ha anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. La historia se repitió con cada una de ellas, lo mismo que con naciones menos poderosas. Cada una tuvo su periodo de prueba, fracasó, su gloria se marchitó, perdió su poder y su lugar fue ocupada por otra. Y la Biblia había profetizado que después de varios imperios de alcance universal, ya no habría un quinto imperio, ¿no? Así es. Habría una división. Y eso es lo que tenemos hasta el día de hoy, aunque, como hemos dicho en otro momento, lo intentaron Sí, incluso varias veces. con casamientos, ¿no? Con alianzas humanas, pero no pudieron. Así que con claridad estaba predicho y así ocurrió el surgimiento, el levantamiento y después la caída de los imperios. Es interesante que una nación después de otra intentaron mantener su hegemonía por mucho tiempo, por muchos periodos. Uno de ellos fue el Imperio Romano, que por más de 600 años llegó a ser el imperio más poderoso y probablemente uno de los que mantuvo ese dominio mundial por más tiempo. Sin embargo, también fueron cayendo porque olvidaron probablemente lo más importante, ¿no? Que es Dios el que rige los destinos de este mundo. Sí, hay una declaración en la Biblia que algunos cuestionan, ¿no? Porque dice que Dios quita y pone reyes. Así es. Pone y quita reyes. Entonces, cuando aparecen algunos cuya misión es terrible, entonces algunos culpan a Dios, pero si Dios lo puso, entonces Dios es el responsable. Lo que está queriendo decir que Dios es soberano, Dios no elige a los reyes, pero si un rey está, Dios lo permitió, y va a estar solamente el tiempo que Dios lo permite, porque Dios va a arbitrar las maneras para que finalmente no esté. Claro. Entonces, en la Biblia Dios se adjudica lo que Él hace de manera directa o lo que Él permite. Y lo que permite, lo permite siempre con un propósito. Aunque sea doloroso y triste e injusto, lo permite siempre con propósitos de redención, de redimir, de buscar a sus hijos y de mostrarnos lecciones de vida y de eternidad. Justamente, pastor, eso es lo que no comprendió Babilonia. Y es interesante que este extenso capítulo aquí en Jeremías 51, el cual tiene más de 60 versículos, va mostrándonos la forma como Babilonia iría a ser derrotada, iría a ser prácticamente arrasada por Dios, utilizando a otros imperios. Llama la atención que hay una descripción bastante fuerte de la destrucción de Babilonia y que no quedaría toda la fuerza de su poderío. Por ejemplo, una de las cosas de lo que se jactaban ellos era su muro. El muro de Babilonia era un muro muy alto, lo que incluso se ha encontrado en las ruinas de la ciudad de Babilonia es que era amurallada, muros muy altos de 8 a 12 metros Sus jardines. de altura, ¿no? Y tenía un ancho impresionante que podía pasar un carruaje por esa muralla. Por encima del muro. Era como una avenida levantada, ¿no? Gigantesca alrededor de la ciudad. Pero aún eso, dice Dios, que se ocuparía del muro de Babilonia. Que era el símbolo del poder. Del poder, ¿no? ¿Cómo nos amplía Elena White esta imagen de destrucción de Babilonia? En Profetas y Reyes, página 391, ella, tomando el relato bíblico, dice lo siguiente: así el muro ancho de Babilonia quedó derribado enteramente, y sus altas puertas fueron quemadas a fuego. Así hizo cesar Jehová de los ejércitos la arrogancia de los soberbios y abatió la altivez de los fuertes. Así Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, llegó a ser como Sodoma y Gomorra, lugar maldito para siempre.
La inspiración había declarado: nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni hincará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí bestias fieras, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán hijas del búho, y allí saltarán peludos. Y en sus palacios gritarán gatos cervales, y chacales en sus casas de deleite. Y convertiréla en posesión de erizos y en laguna de aguas, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Y cita Elena de White, Jeremías 51, Isaías 13, etc. Y la profecía decía, ¿no?, que Dios iba a terminar con la arrogancia de los soberbios y que iba a abatir la altivez de los fuertes. Y lo que era hermoso, ¿no?, sus jardines y ornamento, llegó a ser un lugar maldito para siempre, ¿no? O sea, las aves, y ni siquiera las aves domésticas, digamos, ¿no?, los animales domésticos, sino de expresiones así bien duras, las lagunas, lugar transformado, una ciudad, una fortaleza que deja de ser porque Dios estaba fuera de la fortaleza. Entonces, una casa humilde con Dios adentro es un palacio y es una fortaleza. Un palacio y una fortaleza con Dios afuera es nada. Gracias, pastor. Amigos, la importancia de pensar primero en Dios, de buscar a Dios en primer lugar, es clara, es importante para nosotros, es vital para un hijo de Dios. Estamos viendo las consecuencias de la soberbia, que un día todo soberbio será abatido en el juicio de Dios. Vamos a ir a un corte y enseguida retornamos. Hola amigos, leamos juntos esta cita acerca del rey David. El amor que le inspiraba, los dolores que le oprimían, los triunfos que le acompañaban eran temas para su pensamiento activo, y cuando contemplaba el amor de Dios en todas las providencias de su vida, el corazón le latía con adoración y gratitud más fervientes. Su voz resonaba en una melodía más rica y más dulce. Su arpa era arrebatada con un gozo más exaltado, y el pastorcillo procedía de fuerza en fuerza, de sabiduría en sabiduría, pues el Espíritu del Señor lo acompañaba. Esta cita la encuentras en el libro Reflejemos a Jesús, que es parte de la colección de Elena G. de White, que puedes descargarlo de la aplicación en el App Store o en el Play Store. También puedes buscar estos libros en la página www.editorialaces.com. Luego de los consejos sobre la literatura importante de los libros del Espíritu y Profecía, retornamos y tenemos un consejo más para ofrecerles en este día. Solo enfatizar el hecho de que nos presentemos delante del Señor humildemente, así como debe ser, porque la arrogancia, la altivez nos llevan siempre a la ruina. Ahora vamos a orar. Señor, haz de nuestra casa, haz de nuestra vida simple una fortaleza y un palacio. Por tu presencia, bendice a nuestros amigos y danos a todos la seguridad de que estamos protegidos por tu compañía. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, esto ha sido Creed en sus profetas, su programa que busca el consejo inspirado, diario y oportuno para los consejos, la caminata diaria de nuestra vida. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos, Dios mediante, el día de mañana por medio de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza.